Oficialmente, bienvenidos a todos en un nuevo día del socio inversor de AdBlick. Hoy vamos a empezar al revés, vamos a charlar un poquito con Santiago del Carril y responder algunas preguntas para que a las 18:30 se sumen los dos oradores. Así que tenemos 20 minutos de precalentamiento. Básicamente, quisimos profundizar hoy en lo que es la tecnología y esta disrupción que ya hablamos hace mucho tiempo de tecnología en los distintos ámbitos y negocios, como fue la primera ya por hace muchos años con el iPod y todo lo que fue la música. Y siguió el vídeo y esa digitalización entró en otros negocios. Hoy vemos que el agro, si analizamos como clusters, es el sector donde menos todavía disrumpió la tecnología. Eh, Hemos y vemos un montón de AgTechs, de proyectos de Agricultural Technology. Cada vez son más los startups, cada vez son más, digamos, los fondos que empiezan a invertir ya hace algunos años, pero hoy con otros volúmenes en lo que es la etapa del Early Venture Capital. Como ustedes saben, en lo que es una startup, digamos, generalmente un emprendedor o dos o tres emprendedores empiezan fondeando sus proyectos con las tres Fs, ¿no? Friends, Family and Fools, dicen allá en Estados Unidos, ¿no? Son los amigos que le invierten porque creen son amigos justamente, la familia porque es familia, y los primeros inversores muchas veces nos llaman fools, como diciendo las tres Fs. A medida que el emprendimiento va creciendo, digamos, la segunda etapa es la del Asian Investment, son los inversores ángeles, donde viene una Smart Money. Bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Buenas. Estás re contento. Mira la cara de contento que le Muy dieron el contento. link No, equivocado, está muy pero contento. Así que problemitas técnicos, pero sucede, todo estamos, eso. estamos hablando digamos, de que estos 20 minutos vamos a estar hablando de emprendedurismo, tecnología, hasta que hoy invitamos a los panelistas 18:30. Y estaba haciendo como un repaso, porque es lo que vamos a escuchar en una parte, de lo que es el fondeo emprendedor, ¿sí? Desde los emprendedores que ponen sus pequeños ahorros, los primeros Friends, Families and Fools que financian esos proyectos, los inversores ángeles, que son ya, digamos, algún ticket un poquito más grande, pero sobre todo, generalmente son personas ya retiradas con un cierto ahorro, que se llama el Smart Money, invierten porque a su vez dan consejos y son partes de los boards de los emprendedores. Y después viene el Early Venture Capital, que es un poco el problema que tiene Argentina y en parte la región, donde hay como un gap muy grande entre el Angel Investment y después el Venture Capital, son los fondos de inversión de riesgo, ¿sí? Tenés fondos de Early Venture Capital, como el que hoy vamos a estar escuchando a Juan Pablo Trujillo. Ahora voy a contar quiénes van a estar. Después viene el Venture Capital, donde empiezan las inversiones ya más grandes, que generalmente se denominan como Serie A, Serie B, Serie C. Todos los unicornios argentinos, desde Despegar, Global, Mercado Libre, OutZero, por mencionar algunos que me vienen a la cabeza, han llegado a todo ese proceso. Después de esas series vienen las series de Private Equity, que es ya la compra de compañías más grandes y estratégicas del sector, para después, en algunos casos, ir al IPO o a la oferta pública. Entonces, ese es el camino emprendedor. Hoy vamos a tener dos expertos, uno en lo que es tecnología y que últimamente está especializándose mucho en lo que es inteligencia artificial, es Pablo Poza. Pablo Poza, digamos, es hoy profesor del IAE en lo que es el área de tecnología, aparte de ser ejecutivo desde hace muchísimos años de lo que es el sector de consultoría en tecnología. Tuvo su carrera, sus inicios en Pricewaterhouse, después
estuvo en IBM y después estuvo en distintas compañías de tecnología. Y hoy es quien lidera los cursos de inteligencia artificial en el IAE. Está terminando un curso con 70 personas, el 10º que está haciendo el IAE en lo que es inteligencia artificial. Por eso nos pidió unos minutos más tarde y hoy cambiamos el esquema. Y después vamos a tener a Juan Pablo Trujillo. Digamos, Juan Pablo Trujillo tiene, digamos, un currículum súper interesante, ¿no? Porque es, digamos, tiene un bachelor en Economics en Colombia y es doctor en Financial Law. Se especializó en... Y después se fue a hacer un posgrado de políticas públicas de 2 años a Harvard Kennedy School, ¿sí? Todo eso, digamos, le sirvió para ir generando, digamos, distintos fondos de inversión desde private equity, como fue Pampa Capital durante 20 años, y es miembro de VX Ventures, que es el board member de Vista, GridX, Grid Exponential, que es un fondo que lo han escuchado quienes estuvieron en Argentina 2040, a Matías Peire, que es su fundador, donde une la tecnología y los negocios, va a ser orador este año nuevamente en Argentina 2040, y él es el Managing Partner de Experiment Ventures, digamos. Justamente quisimos hoy hablar de un sector que es el nuestro, el agro, donde la transformación digital empezó a venir, todavía es de los sectores más atrasados en lo que es la transformación digital, pero se empieza a ver una aceleración, digamos, y la compañía que está liderando Juan, que vuelvo a repetir, es Experiment Ventures, es un early VC. ¿Qué significa? Que son quienes invierten tickets de 250.000 dólares, 300.000 dólares en distintos fondos, perdón, en distintos startups y proyectos de tecnología del agro. Con lo cual hoy lo que vamos a ver es cómo la inteligencia artificial está disrumpiendo en un montón de actividades de nuestro día a día y qué es lo que hace un portfolio manager de una compañía tecnológica que tiene mucho back, sus socios en tecnología, que miraron el agro como una oportunidad de negocios, de invertir en startups del agro que de alguna manera van disrumpiendo distintos negocios. Así que bueno, esa es la dinámica de hoy. Esos son nuestros dos oradores. Para quienes no lo conocen, Santiago del Carril está desde febrero liderando como gerente general de Natblick Granos. Santiago viene de Cargill, de Adecoagro, y justamente viene de ser co-founder de AgroToken, hoy Just Token, que es una compañía de tecnología que empezó con el foco en agro para, digamos, explotar todo el desarrollo de blockchain y, y vieron que justamente esa tecnología que desarrollaron era súper interesante y hoy están expandiendo, digamos, su algoritmo a otros negocios fuera del agro. Así que, si querés, rápidamente a nivel de esta introducción, contanos, Santiago, cómo fue tu experiencia y por qué decidiste ir del agro tradicional a la tecnología y ahora volver al agro y qué valor agregado estás viendo hoy y qué proyectos tenés como gerente general en Adbli Granos para incorporar la tecnología en una empresa de siembras a escala y de insumos como hoy es Adbli Granos, ¿no? Buenísimo. Muy buena tu introducción. Impresionante todo el detalle de los Venture Capital y todo eso. Muy, muy, muy interesante. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Sorry que me conecté un poquito más tarde. A ver, cuando empezamos AgroToken, que fue año de pandemia, típico cuento de compañía startup, que muchas comenzaron en el año de pandemia. La verdad que estábamos mirando en Adecoagro, yo estaba en aquel momento como director comercial en Adecoagro, algunos temas de tecnología, no blockchain en particular, pero siempre estaba el tema de blockchain dando vueltas.
En su momento se acercaron Eduardo Novillatada y Ariel Scaliter, que tenían una compañía que estaba haciendo algunas cosas, lo que es hoy Silo Real, digamos, es monitoreo de silobolsas en origen y bueno, algunos dispositivos relacionados con eso. Y la verdad que nos dijeron, che, tenemos una idea, prestarle plata del mundo cripto a los productores argentinos, que siempre estamos con algún quilombo, brecha, deuda, etcétera, falta de financiamiento. Y si bien en general la idea no nos parecía que tenía mucho fit, sí veíamos una oportunidad de aprender de una tecnología nueva, blockchain en particular, que pensábamos que para el agro hacía mucho sentido en varios temas, digamos. O sea, uno de ellos que hoy está sucediendo, ya hace 2 años, era potencialmente la tokenización de la tierra, la digitalización del activo tierra dentro de una tecnología como es blockchain, que es una tecnología mágica y súper poderosa en términos de temas de transaccionales, financieros, etcétera. Y después veíamos una oportunidad también relacionada con todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los productos que en aquel momento producíamos en Adecoagro, que no eran solo commodities, sino también arroz, maní, bueno, girasol confitero, etcétera, parecido a la paleta de productos que hoy tiene Ablic, que tenía mucho sentido darle trazabilidad con una tecnología que no se pueda corromper, digamos, que garantice la uniformidad y la seguridad del dato en destino a los países donde estábamos exportando, con lo cual decimos, bueno, explorar y meternos en ese mundo. Nosotros aportamos en aquel momento el conocimiento agro y bueno, y ellos venían con toda la impronta emprendedora y su conocimiento tecnológico, uno de ellos, Ariel, tipo muy referente en blockchain a nivel Latinoamérica, con lo cual empezamos a trabajar, la verdad que nos divertimos mucho, fuimos avanzando en un concepto de negocio, que fue un poco lo que comenzó AgroToken, que fue la digitalización de los commodities, básicamente para transaccionar de una manera más eficiente, de alguna manera lo que hoy ya hace el productor en su día a día, que es ese canje o barter, digamos, ese pago de insumos con granos, con distintas fechas. Y bueno, y después había el tema de tokenización de los stocks fundamentalmente a campo, que en Argentina siempre hay un flujo grande de granos almacenados en campo a través de los sinobolsa, más o menos son 60, 70 millones de toneladas todos los años que se almacenan en silobolsas para después ir moviéndose a medida que el productor los comercializa. También veíamos que había una oportunidad ahí de digitalizar eso y eventualmente que sirva como una garantía para las industrias, bueno, para los bancos, etcétera. La verdad que como experiencia a mí me fui enamorando del proyecto, tanto me enamoré que me terminé yendo a Adecoagro y me fui a emprender con el incipiente equipo de AgroToken de aquel momento, éramos 4 o 5 personas. Así que la verdad que fue una experiencia increíble. O sea, hoy AgroToken es una compañía que hoy está desarrollando soluciones de tecnología blockchain para múltiples industrias, no solamente para el agro, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en algunos casos también con alguna solución entrando en México y en Uruguay. Hoy dando servicio a industria de energía, financiera, bueno, banking. Como toda compañía cuando arranca, el producto, o los productos o los servicios que hoy está dando AgroToken o Just Token son bastante distintos a los que originalmente pensamos. Se convirtió en una compañía más B2B2C. En aquel momento estábamos tranquereando, por exagerarlo de alguna manera, farmer por farmer, chacra por chacra, contándole y a la cadena de distribución y al retail del agro. Y la realidad que, sobre todo a partir de la entrada en Brasil, que es una geografía que obviamente viene creciendo mucho a nivel de expansión del negocio agro y necesita mucha tecnología por la dispersión geográfica que tiene, por la cantidad de productores, por la cantidad de distribución, la red de intermediación es enorme. Bueno, hay mucha complejidad logística, entonces la tecnología realmente soluciona problemas específicos para toda la cadena de valor. Hoy en Argentina quizás todavía, si bien está empezando a suceder, tenemos como problemas que resolver antes, básicamente, pero la verdad que en Brasil, que es un mercado muy grande y muy complejo, había mucha demanda de soluciones tecnológicas para atacar el sector. Como experiencia, fue una experiencia mágica, digamos. A ver, como Sí, para, hablando del venture capital, hablando mm, de los friends, families, hablando de los angels.
así tipo ping-pong. ¿Cuál fue la evolución del financiamiento cuando AgroToken empezó? ¿Habrá puesto alguna plata Adeco, alguna plata... Sí, eh, hubo una primera ronda de Friends and Family fines del 2020, o sea, el año que arrancamos, digamos, con muy poco capital, me acuerdo, $400.000 más o menos, básicamente, sí, literalmente Friends and Family. Después, al año, hubo una ronda semilla, ya un poquito más grande. Con esa plata de la ronda de Friends and Family se desarrolló el primer bosquejo de plataforma, obviamente se empezó como a armar el primer equipo acá en Argentina. Tengamos en cuenta que el desarrollo, bueno, seguramente los chicos van a hablar, pero el desarrollo en blockchain es muy caro, o sea, y obviamente el desarrollador de blockchain es un recurso que hoy está bastante limitado a nivel global, con lo cual uno no es que tiene un costo más barato en Argentina que en Brasil, que en Europa, que en Estados Unidos, así que se necesita mucho capital al principio. Hubo una ronda semilla al año ya más significativa, con algún fondo que acompañó, como decías vos, que entran en rondas de semilla. Y bueno, ya después cuando hicimos la expansión a Brasil, que necesitamos un capital ya más interesante en términos de contratar gente, abrir oficina de tecnología, que lo tenemos, oye, Roto que la tiene en Uruguay, y bueno, y todo lo que es desembarco en una geografía nueva como Brasil, ahí sí necesitamos ya de rondas de capital más significativo y nos empezamos a enfocar en ese Smart Money que vos comentabas, José, que es pieza fundamental, que ese Smart Money en aquel momento para AgroToken, bueno, entró Visa como inversor, que nosotros veíamos un producto con los granos digitalizados o tokenizados en una tarjeta Visa para que el productor pueda transaccionar con sus granos en cualquier lugar del mundo y pueda consumir, no solamente comprar insumos, sino un café en Starbucks, digamos. Después al tiempo ingresó Bunge como player global de commodities, que para nosotros fue un hito. Y obviamente hoy Bunge, si tomamos Bunge más Viterras, el cráter de soja más grande del mundo, con lo cual a partir de ahí también empieza toda una sinergia en términos de soluciones tecnológicas concretas para necesidades que Bunge en particular, por ejemplo, tenía en su negocio Brasil, que es muy grande, y muchas de ellas se conectaban con esto que hablábamos, por ejemplo, de trazabilidad y sustentabilidad para sus clientes, para los clientes que atendían todo el mundo. Entonces, la realidad que el Smart Money, aparte de aportarte el capital, lo que te trae es normalmente una atracción concreta y un dolor que muchas veces las startups pasan mucho tiempo en descubrir, bueno, cuál es mi product fit. Bueno, hoy ese Smart Money muchas veces te ayuda a acelerar y decir, mira, yo necesito esto, ayúdame a desarrollarlo. Vos como startup sos ágil, tenés el conocimiento y muchas compañías hoy están mirando de nuevo blockchain como una tecnología súper válida, no solamente para algo lejano en el tiempo, sino hoy para los procesos y los flujos transaccionales cotidianos. Así Tenemos que 78 personas asistiendo y seguramente, por poner un número, 60 están diciendo, ¿me puedes explicar qué es eso de blockchain, por favor? Porque, digamos, digamos, en dos frases, ¿qué es el blockchain, por favor? estando Pablo y Juan Pablo, después me da un poco de pudor decir que es blockchain, pero digo, básicamente pensemos que es el libro de registro histórico de actas, digamos, o de contable, pero digital, digamos, o sea, y que es una tecnología que es inviolable, digamos, y que está conectada con cientos de miles de computadoras a nivel global. O Para sea, decirlo de alguna manera, sí. si yo me compro el Mercedes de colección, la Pagoda 74, ¿no? Diría Gastón Podestá. Puedo, si hubiéramos tenido blockchain, puedo tener la historia de todos los dueños de esa pagoda, digamos. Sí, y con una tecnología, con una validez que es totalmente inviolable, digamos. O sea, nadie te puede mentir en los kilómetros, por decirlo de alguna manera, o si le hizo el service o no le hizo el service, porque es una tecnología que está validada por miles de computadoras, usuarios, etcétera, distribuidos a Bueno, nivel global. y nos quedan 3 minutos porque, digamos, a las 18:30 le tenemos que ceder el micrófono que ya está en la sala. Bienvenido, Pablo. Martín Poza, profe del IAE, digamos, fue al Carlos Pellegrini, así que yo creo que del currículum podemos decir
Podemos decir que eso es de las cosas más importantes. Así que, y al turno no vespertino, que no es poca cosa. Así que, eh, ¿y qué es lo que estás viendo vos como gerente general de Adbligranos en lo que es la transformación digital y dos o tres líneas, dos o tres proyectos que estés pensando con tu equipo para encarar en los próximos años? ¿Y qué te daría eso, digamos? ¿Por qué lo estarías haciendo? Hoy, Ablic hoy tiene una pata digital bastante sólida, digamos. Hoy, para que nos demos una idea, nosotros hoy tenemos un ERP con toda la información y todos los datos de las últimas 16 campañas dentro de ese sistema, que no es poco para el agro, digamos, y sobre todo en la escala de la que opera Ablic. Después hoy nosotros tenemos el 100% de nuestros campos. Nosotros hoy operamos más de 170 campos, que no, también en términos de una operación agrícola es algo relativamente complejo. Los tenemos 100% digitalizados y ambientados, o sea, cada campo tiene su ambientación con tres ambientes, digamos, el que más o menos entiende un poquito de agro, tenemos una categoría para tratar de ser eficiente en el uso de los recursos. Dividimos en tres ambientes cada uno de los lotes que nosotros sembramos. Y después lo que tenemos es un manejo de datos de información justamente por el modelo de capital y de fondeo que tenemos nosotros, para que prácticamente hoy todos nuestros inversores pueden ver en tiempo real una serie de métricas, ¿ok? Renta, rindes, avance de cosecha, etcétera. La realidad que el desafío que vemos para adelante es integrar estas informaciones que hoy tenemos en distintos lugares en un solo lugar, en una única plataforma, y sumar al desafío que hablábamos un poquito al principio de todo lo que tiene que ver con certificaciones de calidad y trazabilidad y sustentabilidad de los productos que producimos. La realidad que pensamos, si eso lo hacemos bien, de manera digital y se lo podemos mostrar al mercado local, al mercado internacional, a los compradores tradicionales, a los no tradicionales, pensamos que podemos lograr una especie de descomoditización de lo que producimos y eventualmente capturar algo más de valor al precio que ya somos tomadores naturalmente, soja, maíz, trigo, girasol. Ese es un poco el camino y también un poco el requerimiento que vemos para adelante, ¿no? Che, tenemos que producir de manera eficiente, gestionarlo correctamente, con datos y de manera trazable y sustentable para el día que cualquier comprador nos quiera solicitar una información, nosotros la tengamos disponible en tiempo real y que no haya ninguna duda de que ese dato es el correcto. Así que ese es un poco el camino. Estamos explorando múltiples soluciones y siempre con el objetivo que las soluciones y las plataformas que empezamos a utilizar se hablen entre sí, estén apificadas, que seguramente los chicos pueden contar mucho mejor que yo lo que eso significa, pero la realidad que no sea complejo construir esa información y esos datos, digamos. Bueno, espectacular, espectacular. Bueno, ya es hora. Vamos a dar inicio a- a la palabra y al panel. Bienvenido Pablo nuevamente, bienvenido Hola, Juan acá. Pablo. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, por José. Favor, gracias por la invitación, José y todo el equipo. Gracias, ¿eh? Bueno, bueno, José Juan y Santi, Pablo. gracias. Muchísimas gracias. Yo le estuve contando un poco de tu currículum al auditorio en este ratito que te estuvimos esperando, con una especialización fuerte en Derecho, en Finanzas del Derecho, tu MPA en Harvard Kennedy School. Y bueno, más allá de estar en muchos boards. Digamos, si tenemos que resumir, hoy tengo a Juan Pablo Trujillo, que está como Managing Partner de Experiment. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción de qué se dice Experiment, qué es. Y a Pablo Martín Poza como profesor del IAE, liderando en el IAE los primeros palotes, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial, que está en sus inicios. Y bueno, y Pablo corriendo esa ola con su 10.º curso de inteligencia artificial, bueno, siempre aula llena, algunas banquetas, el IAE pone, digamos, para tener más capacidad. Así que gracias a los dos. Y como para presentar, hablamos un poco de fondos y de inversión. Seguramente ustedes ya se organizaron cómo empiezan a hablar, pero para terminar la presentación,
si uno le pregunta a Experiment, que es el fondo que está liderando Juan Pablo, dice así, ¿no? Experiment es una firma de inversión especializada que se enfoca en invertir y asociarse en emprendimientos tecnológicos innovadores y corporaciones progresistas que abordan desafíos críticos en la cadena de suministros globales de alimentos y recursos naturales. Con un enfoque colaborativo, o sea, no te doy la plata, te doy la plata, me meto, te ayudo, ¿sí? Y sistémico. Proporciona capital de riesgo y de crecimiento para aprovechar oportunidades significativas en early stage, en etapas tempranas, esto que hablábamos de seed, financiando, reduciendo los riesgos y ayudando a escalar a nivel global. Y en última instancia, como todo fondo de inversión, logrando salidas exitosas. Los socios cuentan con una experiencia operativa tanto en tecnología digital como industrias basadas en la naturaleza, lo que les da una profunda comprensión en la complejidad de estos sectores. Esta combinación le permite desarrollar un flujo exclusivo de oportunidades y ofrecer una ejecución superior a sus inversiones. Y bueno, hemos participado con Santiago de la jornada anual que hicieron Juan Pablo y Juan, y la verdad, presentando a sus emprendedores, un lujo. Así que bueno, un lujo tenerlos a ambos en la sala. Y vamos allá, vamos a los bifes, hablemos un poco de este sector que la viene corriendo de atrás, comparado con otros sectores, como la tecnología, la inteligencia artificial, la transformación digital a través de sus múltiples, digamos, modalidades, ven ustedes que va a disrumpir y cómo ayudarnos a los que estamos en el día a día a, a darnos esa agenda, esa importancia, ya sea en este sector hay muchos inversores, pero también hay muchos inversores que son empresarios y que están mirando esto con suma atención para aplicarlo en su día a día. Así que les dejamos la palabra y adelante. Juan Pablo, si querés empezar vos con la mirada más económica, como ayer conversamos un ratito, y yo voy complementando con el entendimiento tecnológico de lo que José mencionaba de inteligencia artificial, datos, y lo voy llevando un poquito más amplio a la transformación digital. Está perfecto. Bueno, José y Santi, muchas gracias por la invitación y hola a todos. A ver, obviamente el impacto de la tecnología en el sector agro y quiero empezar haciendo como unos puntos a ver si que me parecen importantes como para la discusión. Uno es, eh, primero, tecnología no es lo mismo que innovación. Y es un tema semántico, pero eventualmente hablamos mucho acerca de la tecnología y nos concentramos un poco en ella, pero la tecnología es simplemente una herramienta. Y un poco para generar ese impacto y todo lo que estamos empezar, mirando, pues el tema de la inteligencia artificial y el tema de digitalización, biotecnología, todo lo que hablamos últimamente de lo que es la nueva acción tecnológica, requiere todo un proceso de innovación, que la tecnología es un pedazo de eso, es una parte que es como el comienzo de un proceso de invención de una nueva herramienta, pero requiere una cantidad de innovaciones en el proceso para que esa tecnología sea adoptada, sea integrada, sea implementada y eventualmente genere su impacto, que eventualmente se mide más que todo en temas de productividad. Entonces, por un lado, para mirar el impacto tenemos que mirar un poquito más allá de esa tecnología que brilla y genera tanto expectativa. El segundo punto que quisiera hacer un poco para la discusión es que la innovación es todo un proceso y es como eventualmente genera todas las condiciones para que esa tecnología pues, prácticamente prospere. Y eso implica un proceso que no es automático y requiere innovaciones que van más allá de desafíos tecnológicos y que son desafíos en términos de, pues, más allá de los temas de producción y distribución, desarrollo de componentes, que también requieren como innovaciones en términos de modelos de negocios y temas de financiamiento. Y eso es uno de los aspectos que, por ejemplo, nosotros nos enfocamos mucho y que de alguna manera invertimos mucho al principio
En las tecnologías nos enfocamos mucho en todos los procesos innovativos que requieren para que esa tecnología sea adoptada y eventualmente sea escalable. Y eso es un segundo punto. El tercer punto es el proceso de adopción tecnológica es un proceso que es, por un lado, es lento, no es lineal y no es fácil. Entonces, muchas veces cuando hablamos de todas estas sanciones tecnológicas, se repiten ciertos patrones en los cuales de alguna manera, por ejemplo, han oído hablar de un poco la paradoja de Solow, que habla mucho de que un economista americano que ganó el Nobel llegaba sobre la época de la computación y decía, veo los computadores en todos lados, pero no los veo en ningún lado en las estadísticas de productividad. Y eso de alguna manera ha pasado con otras revoluciones tecnológicas, está pasando y va a pasar ahorita con varias de las tecnologías que estamos hablando. Y es un proceso en el cual tiene que pasar por algunos prácticamente abismos que tiene que pasar de adopción, enfrenta problemas de fricciones en términos de cómo la gente lo adopta, que tienen que resolverse, y pasa por procesos de overshooting y undershooting en términos de las famosas burbujas que se generan. Eh, yo pues, he estado invirtiendo en el sector por los últimos 20 años, pasé por todo el tema del Internet y muchos de ustedes probablemente también, en el cual hay un proceso de ilusionamiento, después un proceso de desilusión y después un proceso de correccionamiento en el cual las tecnologías eventualmente, si son y tienen verdadero potencial, son adoptadas y generan todo su potencial. Pero al final es todo un tema de productividad y las tecnologías pasan por ciertos procesos en los cuales, y esto ha sido bastante documentado, de que, por ejemplo, el tema de la electricidad, los computadores, en los cuales al principio hay aplicaciones puntuales, en los cuales la tecnología reemplaza usos que hace la tecnología anterior, pero no cambia mucho. Requiere un proceso de desarrollo de infraestructura que Pablo seguramente lo ha visto mucho en términos de desarrollar toda la capacidad de computación, todas las capacidades que requieres a nivel de hardware, todo eso, pero requieres toda una capa de aplicaciones y al final todo prácticamente un rediseño de sistema y arquitectura, que es lo que hace que prácticamente las tecnologías generen todo su valor. Y es cuando en realidad generas soluciones sistémicas. Y entonces cuando, ya entrando con el cuarto punto, cuando hablamos ya directamente del tema de digitalización y de inteligencia artificial, estamos en ese proceso. Y tenemos que entender que para tratar de medir el impacto, teniendo en cuenta lo anterior, estamos en ese punto de transición intermedio en el cual estas tecnologías están mostrando su potencial, han generado un poco gran cantidad de expectativas, pero todavía no, de alguna manera, están todavía mostrando todos sus impactos de productividad. Y va a tardar un tiempo y va a ser un proceso en el cual requiere una cantidad de innovación en ese proceso. El proceso de digitalización que estamos hablando ahorita, si me enfoco un poco a eso, es un proceso de digitalización que es un poco diferente de las digitalizaciones anteriores. Es un proceso en el cual de repente estamos pasando a utilizar datos y obviamente Big Data, como hablan, en el cual está produciendo prácticamente información 24/7 constantemente acerca del desempeño de cualquier activo, cualquier producto en la medida que sea digitalizado y obviamente esa tecnología sea integrada en las industrias. Pero estamos en el momento en el cual se han digitalizado, no sé, una cuarta parte de la, estimativos que se ha digitalizado una cuarta parte de la economía mundial, más que todo sectores que son livianos en capital, industrias del entretenimiento, industria de medios, de publicidad, temas de movilidad, temas de hospitalidad, pero estamos pasando en el momento que tres cuartas partes del producto mundial, que son industrias más intensivas en capital, mucho eh, más industriales, eh, mucho más ligada a la economía pues, tradicional, estamos hablando del agroalimentos, salud, todo, están en proceso de digitalización
Eh, y ahí en realidad donde está el gran desafío y la gran oportunidad, en el cual estamos pasando una nueva economía que está fusionando prácticamente lo material y lo digital, pero lo que tenemos que entender un poco es para qué. Y un poco lo que hace la data, la inteligencia artificial, un poco estamos mirando es que de alguna manera permite medir mucho mejor el desempeño y el resultado de lo que estamos midiendo. Entonces, a medida que las industrias van a ser digitalizadas, los productos cambian, los servicios cambian y la estrategia de competitividad cambia, porque obviamente las barreras de entradas y competitividad muy basadas en capital pueden ser erosionadas, no necesariamente, pero pueden ser erosionadas. Entonces, estamos pasando a una nueva arquitectura mucho más que si en la data y la tecnología termina integrándose mucho, la competitividad va a estar mucho más hacia agregándose hacia la demanda que necesariamente prácticamente hacia atrás, como normalmente competencias reales de productos. Y prácticamente el productor que no de alguna manera no sea dueño un poco de su data y eventualmente pueda utilizarla para generar mejores soluciones y resolver mejor una necesidad de un cliente, eventualmente va a terminar siendo comoditizada. Obviamente son generalidades y cada industria va a tener que tener su proceso. El caso del agro no va a ser diferente, pero va a tener sus peculiaridades. Ya estamos viendo, pues a nivel, no estamos metidos en términos de, por ejemplo, de equipos. O sea, uno ve la estrategia de John Deere, que eventualmente estamos pasando de productos que son un tractor a un tractor que eventualmente termina teniendo una cantidad de data e inteligencia que de alguna manera puede medir resultados y puede venderse como un servicio o eventualmente como una solución. Entonces, es importante un poco resaltar que obviamente eso genera un cambio de estrategia y de arquitectura. Y por último, el último punto, pues, un poco es que al final y un poco hablamos mucho acerca de todo este tema y cómo el desplazamiento del humano, pero con todas las revoluciones tecnológicas lo que pasa es que eventualmente terminamos desplazando alguna función que estaba cumpliendo el humano, pero no terminamos desplazando y nunca puede estar fuera de la ecuación. Entonces, al final lo que termina marcando esto es a la integración de este tipo de tecnologías, no puede perder de vista que lo que estamos buscando es generar mejores decisiones, más productividad, y cualquier sistema que está armado simplemente basado en la tecnología per se, que no termina demostrando sus mejores resultados, va a ser efímera. Si bien puede tardar un poco en generar. Entonces, volviendo un poco los diferentes puntos, lo que un poco quería resaltar es que pues, ese impacto que estamos viendo en el sector agrícola creo que eventualmente se va a dar, va a ser todo un proceso. Es un proceso en el cual no podemos perder de vista por qué estamos digitalizando y por qué eventualmente qué es lo que estamos logrando sobre esto y cuáles son las estrategias que podemos competir, cómo eso impacta las barreras de entrada solo entre capital y data y eventualmente, ¿cómo alineamos? Y obviamente ahí un poco utilizo una frase que probablemente la han oído estrellada, pero creo que resume un poco el problema fundamental cuando miras la tecnología, eso no escapa con la tecnología, es que es un alineamiento entre lo que decía Ivo Wilson, que es famoso enmólogo, el problema de la humanidad es en últimas que tenemos tecnología de dioses, instituciones medievales y cerebros del paleolítico. Entonces, en realidad cuando miramos el impacto de todas estas cosas, implica un alineamiento de esas tres cosas. Eh, y obviamente nosotros en Experiment, si quieren, entro un poco más y dejo a Pablo para que entre y comente. Nosotros estamos tratando un poco de crear ese stack tecnológico que logra esa función entre la parte material y digital en el mundo del agro. Temas de digitalización como la tokenización, que Santi conoce bien, temas como de monitoreo y digitalización de ciertos activos agropecuarios que hoy por hoy no están en el sistema y ligarlo con sistemas de pago, con compañías como Silo Real, en términos de traer silobolsas y vacas como activos que eventualmente pueden servir de activos en el sistema financiero, temas de generación de sistemas operativos de bases de datos, como compañías como Cima, que estamos invirtiendo, que generan como una base de consolidación de esa base de conocimiento, eh, y por compañías como Quilimo en temas de agua, que eventualmente utiliza bases de datos
eh, generar mejores resultados y pasar el modelo de negocios, un modelo de software, en realidad un modelo orquestador de un ecosistema de agua, cosa que son modelos nuevos, por ejemplo. Y bueno, paro un poco ahí, de pronto para darle espacio a Pablo para que hacemos un peloteo si quieres, pero... Ahí va, ahí va. Gracias, gracias, Juan Pablo. Sí, a ver, yo voy a complementar un poco cuando Juan Pablo menciona la tecnología, que no es innovación, etcétera. Les voy a ir compartiendo qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué entendimiento hago yo de la tecnología? Y esto tiene que ver un poco con mi background. Yo no soy una persona tecnológica. Yo he estudiado negocios y me he dedicado mis últimos 35 años a la consultoría, pero básicamente mi foco ha sido resolver problemas de negocio con tecnología. Y obviamente a lo largo de los 35 años, las tecnologías relevantes fueron cambiando. En algún momento fueron los desarrollos de software, han sido las páginas web, ha sido Internet, etcétera, etcétera. Hoy definitivamente la tecnología más relevante y que tiene una capacidad de disrupción mayor es la inteligencia artificial y los datos, ¿no? Entonces voy a focalizar un poco estos 5 minutitos que quedan en darle algunos tips de qué entiendo yo por esta potencial impacto que tiene la inteligencia artificial y los datos en los negocios. Lo primero que les voy a contar es que lo voy a dar de una mirada tecno-optimista. Yo estoy confiado en que esto nos va a llevar a un estadio mejor del que estamos. Después cada uno verá si mejor es más eficiente, es ganar más plata, es tener mayor fidelidad de mis clientes, es hacer cosas que antes no podía hacer como nuevos modelos de negocios, pero definitivamente nos va a llevar a un modelo distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inteligencia artificial tiene una capacidad potencial de disrumpir. No es una tecnología que nos viene a ayudar a ser 10% mejor, a hacer las cosas 5% más barato, mejorar el time to market en un 7%. Para eso hay un montón de tecnologías ya disponibles. Que el CRM, que los Workforce Management, que los RPA, hay un montón de tecnología disponible. La inteligencia artificial es una tecnología que nos permite disrumpir, hacer cosas que antes no podía hacer, o sea, romper, cosas totalmente distintas a las que antes hacía. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. No es una tecnología más, no es una tecnología que me va a hacer lo mismo un poquitito mejor, más rápido, más barato, sino que me da esa posibilidad de disrumpir. Eso número uno. Lo segundo es que la inteligencia artificial, básicamente no voy a entrar en detalle, pero es una tecnología que emula el procesamiento cognitivo de las personas. Nos permite hablar, nos permite inferir, nos permite tener diálogos, sentir, reconocer imágenes, reconocer sentimientos. Hace lo mismo que nuestra mente, nuestro procesamiento cognitivo. Ahora bien, esa es la capacidad que tiene. La inteligencia artificial no va a hacer nada si no tengo los datos. Los datos es el nuevo activo que tienen las empresas, las organizaciones, sobre el cual voy a extraer valor. Como todo activo que tiene una organización, lo que quiero yo es cuidarlo para extraerle valor. Una marca es un activo de una organización. ¿Qué hago? Hay un manual de marca, alguien lo gestiona, etcétera, y todo el resto usamos esa marca. La ponemos en una bandera, hacemos una publicidad, le sacamos el mayor valor posible. Los datos hoy son un activo, ese es el nuevo activo de las organizaciones. Y datos siempre tuvimos un capítulo en un Excel, un data warehouse, un BI. Bueno, hoy es todo dato, estructurado, no estructurado, no importa la frecuencia, el volumen. Lo que tenemos que entender ahora es que el dato desde las organizaciones lo tenemos que gestionar como un activo. Y ese activo gestionado significa darle seguridad, hacer cleansing de datos, poder darle roles y responsabilidades, tener catálogo de datos, una tecnología idónea para tener un repositorio y ingesta de datos, etcétera, voy a extraerle valor. Cuanto mejor tengo ese activo, más valor le voy a extraer. ¿Cómo lo extraigo? Con inteligencia artificial. Esa es la relación que tengo. Claramente, si no tengo nada, si no tengo datos, nada de esto va a ocurrir. Muy lindo el algoritmo, muy lindo la magia. Si no tengo datos, nada va a ocurrir. Entonces, tan relevante los datos como poder tener esa capacidad de disrupción. Para que se los dé en términos prácticos, si yo mañana me pongo a hacer un algoritmo, por ejemplo, de recomendación de inversiones, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes, si es un yuyo o es soja, y entonces puedo tirar un fertilizante o no, y optimizo 40% el uso de fertilizante. Por ejemplo, una solución. Ese algoritmo me puede llevar X tiempo, 100, en plata, en tiempo, en recursos, etc. El 70% del esfuerzo se va a los datos.
Y el 30% en la magia, en reconocer si es soja o es un yuyo, en cuánto pongo, cuánto le doy de fertilizante. Eso para que se imaginen y cuantifiquen lo que estamos hablando. Entonces, la inteligencia artificial como disrupción no viene a hacer lo mismo un poquito mejor, viene a romper el status quo. Número dos, datos, datos como un activo. Si no tengo datos, nada va a ocurrir y como tal lo tengo que gestionar. Tengo que, hoy en día en tecnología, que el que está familiarizado, el C-Level, así como está el CFO que cuida el recurso dinero, así como está el director de recursos humanos, que es el C-Level que cuida el activo que se llama talento, el Chief Data Officer es la persona, el C-Level ejecutivo, que cuida el recurso activo. ¿No? Y eso es hacia dónde van las organizaciones. Entonces, dicho esto, bueno, me encantó, Pablo, lo quiero hacer. Esto ya no se implementa, ya no se compra. No es que antes yo compraba una licencia, hacía una licitación, no importa el proveedor, contrataba y lo implementaba, capacitaba a mi gente, acomodaba los recursos, etc. Hoy se adopta, algo Juan Pablo mencionó de eso. No es compra, no es one time y ahí va. Es un proceso de adopción, donde yo tengo que llevar no solo las variables duras de tecnología, sino las variables blandas de talento, organización, tener el recurso idóneo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me va llevando un proceso de adopción. Entender, Juan Pablo lo mencionó, che, ¿esto es humo? ¿Cuál es el hype cycle de esto? ¿Dónde estoy en esa adopción tecnológica? Mi industria va con ese dinamismo. Claramente el agro no es un negocio de fintech o de media, que tal vez tiene un dinamismo, mejor dicho, un sentido de urgencia mucho más rápido de adoptar tecnología. Entonces yo tengo que entender ese hype cycle de la tecnología para yo ir ocurriendo. Lo que sí va a pasar, no importa si soy media, fintech, agro o una transportadora de gas, que esto va rápido. ¿Sí? Esto va rápido. Son olas que cada vez son más rápidas de adopción. ¿Sí? Hay gráficas muy simpáticas donde dice, bueno, ¿cuánto tiempo llevó cierta tecnología a llegar al 100% de los hogares de Estados Unidos? ¿No? Entonces arranca con el lavarropa, el televisor, etc. Las curvas son cada vez más exponenciales. O sea, en menos tiempo llego a más rápido alcance. El ejemplo más notorio y el que también muchos de ustedes lo deben saber, adoptar 1 millón de usuarios. Spotify tardó 5 meses. Llegar al 1 millón de usuarios. Instagram, que todos lo usamos y estamos re familiarizados, 2 meses y medio. Llegar al 1 millón de usuarios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ChatGPT, en 5 días. Esto va rápido. Entonces, esa es otra característica que tienen que tener a la hora de considerar adopción tecnológica. Dicho esto, la adopción tecnológica siempre tengo que tener un crack a mano, ¿no? El idóneo, el rockstar, como le digo yo, un data science y todas estas personas. Buenísimo tenerlo a mano, pero tengan la certeza, y les voy a dar algunas métricas, que adoptar tecnología es más un desafío directivo que un desafío tecnológico. Los proyectos no fracasan por la tecnología, fracasan porque no tengo la persona idónea, no tengo el talento, no tengo la organización acorde. ¿Sí? O sea, las barreras de acceso a la tecnología bajaron drásticamente. Les digo a ustedes, ¿cuántos apps tienen ustedes en su celular? Deben tener 3, 4. ¿Cuántas de fintech tienen? Deben tener 3 o 4. ¿Alguno leyó un manual de usuario? Nadie. No hace falta ni manual de usuario para entender esta tecnología. Como mucho un tutorial. Se meten en un tutorial 5 o 10 minutos, saben de qué están hablando. Bajaron tanto las barreras de acceso que ni siquiera tengo que comprarla la tecnología. No es más CAPEX. Ya no hago más un acuerdo por año, compra licencias, renuevo de base de datos. Es OPEX. La pago por uso, como la luz. Hoy la luz, alguien viene, un día me la instalan, el proyecto, y después la uso. Prendo muchas luces, el reflector, la plancha, etcétera, pago mucho a fin de mes. La inteligencia artificial, los datos, la tecnología en general, lo que se llama cloud technology, la nube, es elástica y la pago por uso. Si corro el algoritmo de recomendaciones de inversiones que tiene cualquier fintech, si hice 3 recomendaciones, pago por 3. Si entro a Netflix y me dicen, porque viste tal película, te recomiendo tal película, Pablo, bueno, cada vez que Netflix corre eso, lo paga. Si nadie entra a Netflix y nadie pide recomendación de películas, Netflix paga 0 por ese algoritmo. Es por uso. Entonces estas barreras de acceso bajan. Están disponibles la tecnología en el mercado. ¿Sí? Entonces, eso es bien relevante. Vayan conectando lo que les voy diciendo. Digo, el concepto de IA como disrupción, el concepto de dato como un activo y por tanto lo tengo que gestionar. El concepto de
Este sentido de urgencia que la cosa va rápida. El sentido de ya no implemento, sino que adopto. Es un proceso que voy llevando donde el desafío no es tecnológico, sino directivo. Y lo tercero, lo último que les quiero decir, y conecto mucho con lo que Juan Pablo recién mencionaba, nadie compra kilos de inteligencia artificial. La forma de adoptar tecnología cambió radicalmente. Yo hace 30 años venía una corporación, me decía Pablo, queremos gestionar la contabilidad, las cuentas a pagar, y íbamos, ¿no? Comprábamos un ERP, el más conocido SAP, de Oracle, Odoo, el que quiera, y hacemos la licitación, se compraba y se implementaba. ¿Sí? Hoy es totalmente al revés, nadie me pregunta la tecnología. La primera pregunta que me hago, ¿cuál es tu desafío de negocios a resolver? En tecnología lo llamamos caso de uso. Cuando yo trabajo con tecnologías de AWS, el enfoque que usamos es working backwards. Voy de atrás para adelante. ¿Sí? No compro tecnología, sino voy primero hacia atrás y le pregunto, señor cliente, ¿cuál es su desafío de negocios a resolver? No le estoy preguntando el problema, ¿eh? Le estoy preguntando el desafío de negocios a resolver. ¿Sí? Que puede ser crecer, fidelizar, acortar el tiempo de mercado, puede ser que haya algo roto y lo tengo que arreglar y sea un problema, pero lo primero que pregunto es eso, y de ahí tiro hacia adelante, por eso es working backwards, voy de atrás hacia adelante. ¿Quién es mis clientes? ¿Cuál es tu desafío de negocio a resolver? Y entonces voy recorriendo ese camino hasta llegar a, vos lo que estás buscando es un algoritmo que te haga un forecast y puedas predecir la demanda para abastecer de celulares a la tienda y no quiebres stock el jueves y te quedes sin vender. Caso de uso. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí le fui compartiendo como 4 o 5 tips que están detrás del entendimiento de negocio que Juan Pablo nos compartió. ¿Y cómo seguimos, señores? Caso de uso, José, entender el negocio. ¿Cuál es tu desafío de negocios a resolver? O sea, no Cuenten un empiecen poquito. comprando tecnología, enamórense de ninguna tecnología. Yo que trabajo en tecnología, siempre lo digo, me estoy tirando un tiro en el pie en este momento, pues lo primero que hago es vender tecnología, pero ese es el enfoque erróneo, ese fue el enfoque tradicional de los últimos 30 años. Hago una licitación, compro, etcétera. Bueno, no va más. Lo que necesito saber es lo que decía Juan Pablo, bueno, ¿cuál es tu negocio? ¿Qué le estás resolviendo? Lo que dicen siempre los emprendedores, se enamoran del problema y entonces después arman la empresa. Bueno, esto es igual. Esta tecnología se adopta, se identifica a partir del desafío de negocios a resolver. Por ahí empezás. Contanos, Juan Pablo, un poquito, hacer doble clic, que es algo que los dos están muy familiarizados y tal vez nuestro auditorio no. ¿Qué es esto de acá a 5 o 10 años que John Deere pasa a ser una empresa de servicios y no de que vende fierros? ¿Cuál es ese proceso que está transitando esta compañía? A ver, buena pregunta. Yo creo que un poco está a corazón del tema. Un poco lo que decía Pablo, obviamente, lo que tenés es que estás pasando modelos en los cuales, a ver, déjame ponerte de la siguiente manera. Antes cuando vendías un tractor, vendías un producto, la data que tenías sobre el desempeño de tu producto era relativamente indirecta. O sea, vendías un tractor y más o menos sabías que tu tractor eventualmente estaba funcionando y que la gente le gustaba porque hacías algún tipo de encuestas esporádicas acerca de satisfacción, obviamente tenías información un poco con cierta periodicidad y obviamente el mercado de alguna manera indirectamente te decía prácticamente cómo estaba performando tu producto. Lo que tenés ahora es que en la medida que John Deere y cualquier producto empieza a montar todos los sensores y la data que tenés y eventualmente pueda medir un poco el desempeño, puede pasar a prácticamente acercarse, porque si no lo hace alguien más lo va a hacer, de hacer este working backwards que está hablando Pablo, de llegar y decir, bueno, eventualmente, si vos en realidad no estás comprando el tractor porque quieres comprar el tractor, pues, de alguna manera estás buscando resolver una necesidad, estás buscando el valor de que eventualmente porque te genera cierta productividad, obviamente tiene una utilidad. Eventualmente, si John Deere, que es eventualmente, por ejemplo, lo que estaba haciendo Rolls-Royce con las turbinas de los aviones, empezó a darse cuenta que si él empieza a darse cuenta y tener toda la data del uso de ese tractor y cuándo lo utiliza, cuándo no lo utiliza, cuándo es más efectivo o no, cuándo puede empezar y eventualmente lo va a tener que hacer a llegar y decir, bueno, no te lo vendo por volumen, por unidad, te lo vendo por tiempo.
un servicio. Entonces, ya decir, te vendo el tractor, eventualmente te da el servicio, eventualmente no te preocupes por el tema tecnológico, yo te doy el tractor y eventualmente lo estoy dando por determinado momento. Y eventualmente puedes ir un paso más adelante, puedes llegar y decir, eventualmente tomar riesgos sobre el resultado, llegar a decir, mira, solo pagasme dependiendo en mis resultados. Eventualmente eso es lo que eventualmente va a permitir la data. Y en parte estoy de acuerdo que, un poco lo que decía Pablo, de que obviamente hay una adopción muy rápida, pero hay que diferenciar de alguna manera dos cosas, en mi opinión. Que hay soluciones que son puntuales o de aplicación, hay soluciones que en realidad son un poco más sistémicas. Entonces, esto lo que va a generar es que va a haber alguien que va a llegar y va a ver el sistema por encima de encontrar una manera de reestructurar la manera como todos estos elementos que generan cierta productividad en el campo, que generan cierta productividad en el sector salud, en el sector, van a tener una manera, diferente manera de configurarse. Te doy un ejemplo que es un poco también trillado, pero eventualmente lo que termina pasando es que con el tema de electricidad, eventualmente tardó 40 años para que alguien se diera cuenta que una planta industrial eventualmente tenía que rediseñarse de una diferente manera porque la fuente de energía no era central, ya no requerías una máquina de vapor, sino que de repente tenías motores que podían ser motores pequeños, descentralizados y hacer una línea de ensamblaje. Y eso fue lo que en realidad, de alguna manera, generó toda la revolución y la explosión de productividad de esa tecnología. Entonces, puedes tener muchas aplicaciones que eventualmente empiezas a ver por esto, la inteligencia artificial, en mi opinión, pero eventualmente el que va a materializar eso es quien eventualmente encuentre el modelo T de la inteligencia artificial. O sea, cómo ensamblas de alguna manera la inteligencia artificial, porque de alguna manera estás permitiendo descentralizar un poco la capacidad de cómputo, un poco esa inteligencia en términos de procesamiento de datos, para eventualmente ahí sí de verdad demostrar que el impacto de productividad es grande. Porque por el momento la inteligencia artificial es muy bueno y todo eso, pero todavía los impactos de productividad, la medición de productividad sobre la economía no está. Entonces, la tecnología eventualmente se adopta cuando mostrar retorno sobre la inversión. O sea, eh, en el sector agro, eventualmente solo Monsanto pudo cobrar por las semillas que eventualmente tenían mayor productividad hasta que pudo tener los datos, demostrar que la productividad aumentaba X y cobrar una tercera parte de ese aumento. La tecnología de inteligencia artificial va a tener que demostrar eso eventualmente. Todavía no lo está demostrando. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que las compañías que tienen un producto, en la medida que tengan los datos, puedan medir su performance después de venta en tiempo real y capturar esa información, van a tener que utilizar esa información para eventualmente proveer un servicio, proveer una solución y eventualmente cobrar diferente, o cobrar su resultado, o cobrar su unidad de tiempo, o algo por el estilo. La manera de competir va a cambiar, porque la data te va a permitir eso. Ahí permitime, José, complementar lo que dice Juan Pablo. Obviamente yo no soy especialista en agro, está claro. Mm. Me incorporé más tarde a la Colpo y yo terminé de dar el programa mío de AI for Business y hago casos en vivo. Acaba de estar conmigo Sergio Fernández, CEO de John Deere, y Rodrigo Wisburg, director de Relaciones Institucionales. Y para mí es un caso de éxito, ¿no? Y tiene que ver con esto, no solo la utilización, sino el impacto de disrupción que genera inteligencia artificial, ya sea en tu propuesta de valor o en tu modelo de negocios. Le doy dos o tres highlights de esto. Uno, lo que decía Juan Pablo en el sentido de ya no vendo P por Q, creo que José lo mencionaste, sino que te ayuda a cosechar mejor, ¿no? Clarísimo. Ya alguien va a John Deere, la máquina está buenísima, hay otros proveedores que también hacen buenísimo, pero yo no solo te vendo una tolva, una cosechadora, un tractor, sino te ayudo a cosechar mejor. Propuesta de valor totalmente disruptiva. Número dos, eso te genera un conjunto de tecnología disponible y por tanto las métricas, si te ayuda a cosechar mejor, no importa si te vendí una, dos o 10 máquinas. La métrica del CEO de John Deere ya no es P por Q cantidad de máquinas vendidas, es hectáreas conectadas. Mencionaba la métrica concreta. Argentina tiene 36 millones de hectáreas productivas, o ustedes lo saben bien ese número, capacidad de ser sembrada, no sé cómo se diría. Bueno, John Deere hoy monitorea 13 millones. Y la métrica del CEO de John Deere es cuántas más hectáreas voy a monitorear. Y entonces es hectárea, máquina conectada y hectárea conectada.
Cuando yo lo digo así, parece una métrica, che, qué divertido, hectáreas conectadas, máquinas conectadas. No dije máquinas de John Deere conectadas. No dije hectáreas cosechadas por John Deere. Ustedes saben, ¿no? John Deere es verde, la competencia es roja. John Deere desarrolló un kit que lo pones en la máquina roja y automáticamente hay máquina conectada. Y eso está bajo la mirada de John Deere. Viene al segundo punto que dijo José. El modelo de negocios es P por Q, facturo, y hay un modelo de negocio, como dice José, recurrente por servicios. Ahora te doy servicios, te ayudo a cosechar mejor. Y eso genera todo un ecosistema, no solo de soluciones. Si alguno tiene la posibilidad de conocer los distribuidores que tiene John Deere, se transformó el salón con máquinas, con un vendedor que te dice, tienen un Operation Center, que es la solución que te la bajás del Apple Store, del Google Meet, te la bajás del Google Store, ¿no? Te bajás la aplicación que se llama Operation Center, te conectas, te vas al distribuidor de la ciudad donde estás y el distribuidor tiene un Operation Center, monitores, etcétera. Ya no te atiende el del pueblo, te atiende un Data Science que analiza con vos los mapas de calor, qué tipo de lluvia tenés, mirá, voy a cosechar esto, el rinde que tenés, y te ayuda a cosechar mejor. Y en ese ecosistema está John Deere, está el distribuidor, no sé, Agronorte, que es uno de los que tengo presente, que siempre viene, por ejemplo. Está la gente, está el que te vende el fertilizante, mirá, si vos tenés esta solución de Jordan, de Cian Sprite, entonces podemos usarlo de manera óptima, compra este, no compres el otro. Entonces lo que cambió es radicalmente el modelo de negocios. Ya no vendo equipos cosechadoras, sino que te ayudo a cosechar mejor. Ya no facturo P por Q un revenue así, sino servicios recurrentes. Ya no me mido por unidades, me mido por hectáreas conectadas y máquinas conectadas. Ya no te mido solo por lo que yo hago como John Deere, sino lo que vos hagas en tu ecosistema. O sea, el caso de John Deere es realmente, pero una disrupción total, total. Uno cuando ve esas disrupciones piensa en las startups, ¿no? Imagina cosas. John Deere tiene 172 años. 172 años. Y son capaces de disrumpir un modelo de negocios totalmente tradicional con estas métricas. Yo soy un medio de vuelta, soy tecnooptimista, ya me escuchan hablar, ¿no? Pero justamente estuvieron recién en el aula y la verdad que le doy estos números bien, bien recientes y está bueno, José, que lo hayas mencionado porque es un caso bien, bien interesante para seguir de cerca. Bueno, vamos con un ping-pong. Acá Flavia pregunta, cuando se habla de barreras de entrada en base al capital, ¿es en base al capital financiero, físico o humano? Buena pregunta. En realidad son los tres. En realidad, prácticamente lo que... A ver, las maneras tradicionales de barrera de entrada son esas formas de capital. Eventualmente el capital y las barreras de entrada, si vas a resumirlas o tener prácticamente barreras de entradas basadas en economías de escala, que puede estar dada prácticamente por capital humano o capital físico. Y eventualmente barreras de entrada por el lado de la demanda o el lado de la oferta, que pueden estar relacionados prácticamente por el lado de la oferta en términos de conocimiento, puede estar basados en términos de cadena de producción, por el lado de la demanda puede ser por marca o stickiness por el lado o por factores regulatorios. Lo que ocurre con la data, y obviamente en ese punto, es que los famosos efectos de red de la data, que eventualmente terminan generando prácticamente un círculo en el cual, si eres dueño de la data, por todo lo que explicaba Pablo, terminas generando una barrera de entrada. Porque si tenés una industria en la cual, por ejemplo, volvemos al caso de John Deere, si todos estos datos de desempeño que tiene John Deere de sus máquinas, de todos estos sensores que le terminan colgando, de todo este tipo de inteligencia artificial o digitalización que les ponen a las máquinas, si John Deere no es dueño de eso, eventualmente, y alguien eventualmente termina poniendo sobre las máquinas, John Deere termina totalmente irrumpido por las razones en las cuales, porque esos efectos de data son efectos prácticamente exponenciales en los cuales si John Deere no tiene eso, él va a saber eventualmente el cliente para qué lo utiliza, cuándo lo utiliza, si está siendo efectivo o no efectivo, y eventualmente, dependiendo de qué tan fuertes son esos datos y qué tan integrados son, termina siendo una barrera de entrada. Entonces, en ese caso, cuando la data termina siendo muy fuerte,
la estrategia de integración es más hacia el cliente que hacia atrás, hacia el suministro. Entonces, no sé si eso te responde la pregunta, pero bueno. Está muy bien. Otra más, voy. Pregunta Federico para Pablo. ¿Están adoptando AI agents? Sí, sí, si yo tengo que mirar el devenir de la inteligencia artificial es un descubrimiento, digamos, un paper bastante viejo, que a partir de avances tecnológicos se ha vuelto más común su uso, ¿no? Y ha generado esa aceleración y curva de adopción. La primera ola tecnológica es haber inventado la inteligencia artificial, ¿no? Que el procesamiento cognitivo que tenemos los humanos sea replicado por una máquina. Ese es conceptualmente la inteligencia artificial. Y ahí fue viendo Machine Learning, Deep Learning y todos los modelos. La segunda ola que viene a partir de eso es la inteligencia generativa, cuando en el 2022 o 2023 amanecimos todo con el ChatGPT, que ya no solo tiene la capacidad de predecir, sino de crear, de generar. Entonces yo agarro el ChatGPT y le digo, haceme una canción como Oasis, y me la hace. No sé si está bien o está mal, pero lo crea, lo hace. Y es lo que convivimos todos con estos modelos fundacionales como Gemini de Google, Llama de Meta, Claude de Anthropic, bueno, todos estos modelitos que conocemos. La tercera ola, José, tiene que ver con los agentes. Los agentes es una automatización de ciertas tareas simples que aprenden con la experiencia. Por ejemplo, léeme mis mails, si me los manda Adblick, bajame la factura, sacarle el quit, el importe, la fecha, armame un Excel y haceme la transferencia del banco. Tres actividades simples, entro y salgo, coordino eso, orquesto eso y lo hago con la experiencia. Y lo voy haciendo. Eso es un agente. ¿Cómo puedo automatizar tareas simples en base a la experiencia? Eso lo puedes hacer programando si es muy complejo. Hay empresas que ya te lo dan hecho. Por ejemplo, un agente de carga de facturas, el que te lo menciono. Tenés Mendel, que es una empresa argentina, Bufly, que son de hecho una startup de unos chicos del IAE, y vos lo haces. Si no te lo haces vos, hay plataformas como Zapier, N8N, que vos empezás a conectar tu Gmail con tu Excel, con tu sistema contable, y ahí va un agente. Y hace tareas por vos. Yo, por ejemplo, tengo un agente de 2 pasos. Entrá a mi LinkedIn, si alguno me robó, dale like. Listo, 3 tareas simples. Eso es un agente. ¿Sí? Entonces, en la tercera ola tecnológica de la inteligencia artificial se dice que es en este 25 es la proliferación de los agentes y si vamos más complejo, la orquestación de agentes, porque tengo un agente para que me haga like en LinkedIn, puedo tener otro agente para que me saque esos datos, me actualice mi agenda y le mando un mail para invitarlo a comer, no sé, y puedo generar y complejizarme todo. Pero la tercera ola de la inteligencia artificial es esto de los agentes. Pero un agente, por ejemplo, si yo tengo cuentas corrientes, 10 personas, puedo pensar en usar la conciliación y reclamar los pagos y hacer la anticuación, donde esas 10 personas dentro de 2 años queden dos supervisando a 3, 4 agentes. A todo sí, menos al plazo. En 2 años no, en un mes. Wow, A todo te digo que sí. Lo haces en un mes, no en 2 años. mira, Cualquier tarea repetitiva, rutinaria, de alta carga manual, puede ser aplicable un agente. Obviamente en el medio va a haber, che, para entrar ahí necesito clave, doble autenticación, necesito un permiso. Bueno, después tendrás que ver tecnológicamente cómo se resuelven. No, mira, para entrar a tal página me pide un captcha. Bueno, tendrás que complejizarlo. Pero de vuelta, cualquier secuencia de tareas que sean rutinarias, repetitivas, simples, ¿no? Porque estamos hablando de agarrar el PDF de la factura, sacar el campo quit, fecha, importe, cargámelo en el Excel y de ese Excel está clarísimo. mandáselo a José para que me lo apruebe. Listo, Y un agente. Juan Pablo, en todos los startups de Digitech donde ustedes están invirtiendo, ¿están empezando a ver todo este tema de inteligencia artificial, agentes para generar esa productividad que vos decís? Sí, claramente sí, y es algo que necesariamente hay que mirar, pero yo quiero hacer énfasis en una cosa que un poco, por eso es que hacía la anotación al principio, y es que eh, eventualmente no podemos perder de vista que la utilización de agentes y todo lo que estamos hablando
y todo este tema de inteligencia artificial no es que de repente vivimos en un mundo en el cual la ley de la gravedad no aplica más. O sea, estamos hablando de un mundo en el cual a nivel de negocios la utilización de agentes, la utilización de inteligencia artificial, de inteligencia artificial generativa, todo esto, de alguna manera, desde el punto de vista de las empresas para su utilización y por qué lo utilizas, de alguna manera tiene que cumplir una labor clara y una misión clara y tiene que mostrar un retorno sobre inversión y prácticamente claramente un resultado en términos de por qué lo estás utilizando. Entonces, a mí, si bien lo que Pablo dice, la adopción es muy rápida en términos de esto, lo que no es tan rápido es eventualmente cómo juntas todo esto y eventualmente mostrás prácticamente cómo esto termina de alguna manera generando mayor productividad. No estoy diciendo que no eventualmente lo va a hacer, y en eso soy optimista como Pablo, pero lo que me parece importante es que todas las revoluciones tecnológicas, pues cuando digo todas, es que tampoco sean tantos, eventualmente lo que se ha aprendido eso es que el tema de que la tecnología tiene que ser productiva, eventualmente motores de productividad, no escapa a ninguna. Que eventualmente la nueva tecnología tiene que generar mejores decisiones y tener que medir que eventualmente cómo son esas decisiones y decidir si lo utilizas o no, es real. O sea, obviamente, ¿qué tantas veces no se ha automatizado cosas en otras tecnologías? O sea, por ejemplo, caso típico, por ejemplo, Tesla y Elon Musk, que eventualmente en un momento como loco salió a automatizar toda la producción de Tesla y eventualmente en un momento se dio cuenta de que la línea de producción estaba más lenta. Y se dio cuenta y fue y miró una para una y empezó a comparar prácticamente un humano haciendo lo mismo de una máquina y se dio cuenta que la mitad de la automatización que ha hecho eventualmente no era productiva. Entonces, yo creo que lo que tenemos que mirar es que es increíble la cantidad de herramientas que nos da la inteligencia artificial, la biotecnología ahorita, pero tenemos que de alguna manera tener en cuenta que parte de esto tiene que ser parte de un sistema en el cual te ayuda a mejores decisiones. No puedes terminar creando una caja negra que no sabes eventualmente cómo funciona, si eventualmente no te lleva y entendés cómo llegas a ciertas decisiones y por qué y qué te trae y cuál es el bottom line. Entonces, es una cosa bastante obvia, pero, pero eventualmente, por ejemplo, en esto, el CEO de Palantir ha sido como prácticamente un exponente grande del tema, de que la tecnología puede ser un problema. Eventualmente, cuando volvés que la tecnología termina siendo algo que la haces solo por la tecnología, que eventualmente automatizas por automatizar o prácticamente usas a gente por usar agentes, terminas elegante con un sistema tan complejo que al final es frágil, peor. Entonces, si bien hay que ir rápido, hay que ir prácticamente también inteligentemente. Termino de usar esto. Entonces, volviendo a tu pregunta original, sí, digamos agentes, pero no ponemos agentes por poner agentes. O por lo menos tratamos de hacerlo. Es decir, eventualmente estas cosas cambian tan rápido, como dice Pablo, que en ciertas cosas la gente puede hacer sentido, en otras cosas no. Eh, Clarísimo, clarísimo. Y ahora va para Santiago. ¿Qué te vibra escuchando como gerente general de una empresa que está en un sector donde todavía le falta? Tecnología sí, tecnología no, te vas a dormir hoy a la noche, ¿qué estás pensando? Digamos, ¿qué reflexión te genera esto, digamos? Bueno, hay mucha cosa. Me quedo con dos en particular. Primero que es un proceso, ¿no? O sea, que es un proceso pensando en la estructura de la compañía, es un proceso y un cambio cultural, no solamente un cúmulo de soluciones y herramientas que tenemos que aprender a utilizar o reemplazar por otras que utilizamos hoy. Yo estoy convencido de eso. De hecho, lo hablamos hace poco con Juan Cabrera, José y con el equipo. Creo que es un cambio cultural. Y la verdad que también estoy convencido en esto de que es parte, todo tiene que ser como parte de un sistema, ¿no? Y que de las soluciones que elijamos y de las plataformas y las aplicaciones y demás tienen que estar conectadas entre sí porque si no terminamos generando más trabajo o no una eficiencia real en los resultados que buscamos. En el sector primario en particular,
creo que es muy importante también esto que decía Juan Pablo, de ver un retorno, ver un beneficio para que esa adopción sea más rápida. No necesariamente tiene que ser eventualmente económico, sino en el tiempo, en los costos, en las decisiones en cómo las tomo. Y creo que ahí cumplen un rol importante las compañías que interactúan con la producción primaria, la cadena de distribución, etcétera. Y pensaba en el caso de John Deere, yo creo que además de todo lo que muy bien explicaron los dos, también a John Deere se le abre un cliente nuevo, ¿ok? Porque hoy le vende maquinaria o soluciones o servicios a farmers, pero eventualmente todos esos datos que va colectando en sus centros de información se da vuelta y yo que trabajé 11 años en Cargill digo, yo quiero tener toda esa información para saber qué tipo de grano me va a llevar en mis puertos las próximas 24 horas, con qué humedad, con qué calidad, bueno, con toda la información que puede aparecer. De hecho, se está trabajando en eso. Quiero ir a pagar el grano seco el día que tengo que mezclar en el puerto, el que está cosechando seco mejor que el húmedo, no sé, una serie de cosas que hoy eventualmente se hacen sin tecnología y que la toma de decisiones es muy lenta, ¿no? Y ahí hay un montón de valor para compartir en algo que muchas veces pensamos, che, $1 más, $1 más, menos en la soja, y de repente en el dato en sí hay un valor infinito que la cadena lo puede capturar. Así que, Yo le, nada, eso es un poco la reflexión que tengo y soy un convencido de que el camino que estamos empezando a recorrer de unificación de datos y de cadena de valor y tratar de digitalizar los procesos y los flujos operacionales y transaccionales nuestros nos va a hacer diferentes al resto, digamos. a ver, les hago una pequeña reflexión va a sonar comentario de viejo, digamos, ¿no? Va a sonar comentario de viejo. Me pueden pegar Pablo Martín y Juan Pablo, sin problema. Pero yo a veces siempre digo el tema del timing, ¿no? En el 2014 tuve la suerte de ir a Singularity University a hacer el curso de Singularity y todo lo que es la exponencialidad y la disrupción y vine con una manija infernal y dije, bueno, todo esto va a empezar a disrumpir en el agro y el e-commerce del agro y el tema de insumos. Y dije, bueno, ¿por qué no armamos Agrozone en vez de Amazon, Agrozone? Porque en algún momento el distribuidor local y las agronomías y el e-commerce, y decía que mi hija que estudiaba agronomía en ese momento estaba leyendo el diario a la mañana y yo me sentaba en la mesa del desayuno con ella y tenía mi diario, pero en realidad ella no estaba usando mi diario de papel que estaba ahí al lado, sino leía La Nación en su teléfono y que el nuevo agrónomo y que el cambio y que entonces van a comprar más por e-commerce. La verdad que hubo varios proyectos de querer descentralizar la venta de insumos y de hecho ninguno voló todavía, pasaron ya 11 años. Y de alguna manera, yo me acuerdo que vine tan entusiasmado que estuve con Dow, estuve con Don Mario, estuve con los Grobo para armar una startup de insumos. Era el segundo gobierno de Cristina, se explotaba la Argentina, con lo cual era imposible hacer toda la vez. Eso quedó como una anécdota, pero después, digamos, y ahí tiene mucho que ver con lo que yo veo desde el timing, ¿no? Los que en el año 97 apostaban contra la convertibilidad porque iba a explotar alguna vez iba a explotar, y estaban, digamos, habrán perdido un montón hasta que, bueno, en el 2001 alguien la pegó, pero en esos 4 años, entonces, ¿cuál es la elasticidad y el timing justo? Porque como ustedes saben, los negocios tienen mucho que ver con el timing, ¿sí? De esa adopción de la tecnología. ¿Soy el primero del pelotón de los ciclistas que abro el viento? ¿O me pongo tercero y voy haciendo rueda contra rueda con el que viene haciendo el esfuerzo? Ese timing hoy se va acelerando, ¿no? Digamos, ¿cómo ven ese dilema de adopción early adopter o no? Y lo que también pasa en el agro, ¿no? Porque hemos visto
todos los pivoteados de Agitex que han cambiado, porque en el fondo, bueno, AgroToken es un caso, de AgroToken hoy es Just Token, ¿por qué? Porque la adopción de la tokenización del blockchain en el agro, había mucho que explicar, que no quiere decir que no va a pasar, pero también tal vez fue un all-in y jugué a pleno en algo donde todavía no estaba preparado el sector. Entonces, no sé si, digamos, ¿cómo lo ven ustedes los expertos en tecnología en este dilema, ¿no? A ver, intento una respuesta, José. Un par de cosas. Yo creo que el tema de timing, hay temas de timing. Claramente, en temas de digitalización, se vendió mucho la idea de que los efectos de data eran prácticamente datas en los cuales había que moverse primero, porque si no te movías primero, prácticamente era un efecto de que, como dicen, el first mover prácticamente se toma todo o casi todo. Eh, la realidad es que eso no ha ocurrido en muchas industrias, primero, por varias cosas. Primero porque no solo es una cuestión de timing, es que los efectos de la data y esto que llaman Data Network Effects se aplican en ciertos modelos, pero no en todos. Entonces, hay ciertos modelos en los cuales, por razones de modelo de negocios, no existe una barrera de data, por ejemplo. Eh, y hay varias razones por las que puede ocurrir eso. Depende del tipo de producto que estás vendiendo, la sofisticación, la complejidad, qué tanto eventualmente existen barreras de entradas en términos de capital y economías de escalas en temas de distribución. Hay una cantidad de temas que eventualmente pueden ocurrir ahí que hacen que eventualmente no sea solo una cuestión de timing que estuviste primero. Segundo, lo que muestra la historia es que necesariamente el que primero se movió no necesariamente es el que eventualmente tuvo los beneficios. Normalmente en las redes, en las, en las innovaciones tecnológicas, prácticamente las revoluciones, prácticamente lo que muestran es que al principio es mejor posicionarte como un facilitador o integrador más que todo que prácticamente alguien que eventualmente hace la inversión y el CAPEX inicial. Normalmente existen estas olas que normalmente son los que entran después y cuando prácticamente pasa esa periodo de ilusión y desilusión, normalmente los que vienen después son los que más o menos tienen beneficios. Pasó en la parte de Internet, cuando eventualmente cuando explotó la burbuja de Internet, no solo fue una burbuja de Internet y aplicaciones, sino toda una parte de equipos de telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita mucha gente hablaba si en realidad Nvidia va a ser como el Cisco del momento. Y obviamente hubo toda una discusión, eventualmente si eso no es, obviamente podemos durar acá todo lo que queramos, pero el punto que voy es que por esos tipos de procesos, eventualmente como tarda un poco más, hay veces mejor estar prácticamente mirando cómo va el proceso y entrar después. Y en el caso, por ejemplo, de Agrosonde, eventualmente es una discusión más un poco de el modelo de negocios importa, porque hay, por ejemplo, tener cierto tipo de productos que alguien dice, bueno, sí, eventualmente el Amazon en términos de insumos agropecuarios aplica o no aplica, porque eventualmente es una venta mucho más sofisticada, que tienes que estar mucho más cerca del cliente, entonces un enfoque de marketplace no funciona. Entonces, eventualmente lo que quiero decir es que hay varios factores y por otro lado, los fundamentales, a pesar de que sean digitales, siguen aplicando, o sea, prácticamente cuáles son las ventajas competitivas, si eventualmente el modelo de negocio eventualmente tiene ciertas barreras de entrada, no barreras de entrada, y hay muy buena literatura sobre eso últimamente en términos de evaluación de modelos, de cuál modelo se aplica o no aplica en términos de efectos de data network, etcétera, etcétera. Bueno, espectacular. Hoy estamos high level. ¿Y Posa, qué me respondes a eso? ¿Cómo complementas eso? Bueno, yo la parte de negocio definitivamente no soy el indicado, digamos, ¿no? Yo lo que sí te digo es, obviamente en todo esto hay un primer discernimiento, insisto, nunca empezaría un emprendimiento por la tecnología, sino enamorarse del problema y el caso de uso. No empezaría nunca por la tecnología. Ahora bien, si abordamos el capítulo tecnología,
Yo haría dos o tres doble clic. Uno, si esto es un hype, pones un hype, claramente, ¿no? Dos, este timing de early adopter o no early adopter, que lo decía Juan Pablo. Yo eso lo conecto con un concepto que es súper interesante, que lo desarrolló el IMD de Suiza, que le llama el Digital Vortex. ¿Vieron? O sea, el Vortex es el ojo del huracán, ¿no? Y vieron esas películas seguramente donde van en una camioneta los cazatormenta, ¿no? Y va el huracán adelante y vuela todo, ¿no? Y van todos agitados viendo cómo el perro vuela por el aire, los techos de la casa. Ahora, 1 metro al costado, el jardín está impecable, nada voló. Ahora, donde pasó el ojo de huracán, se llevó todo puesto. Bueno, el ojo de huracán digital es exactamente el mismo concepto. Hay industrias que están en el medio de la disrupción digital. Media, por ejemplo. O sea, Media está en el medio de la disrupción digital. Si vos no haces algo, alguien lo va a hacer por vos. Está disponible el entorno. O sea, si vos seguís vendiendo diarios, y probablemente nadie más te compre periódicos. O sea, no solo que la disrupción del media es para un periódico, sino Spotify, que disrumpió seguramente ese media, ya ni siquiera escuchás música. Hoy Spotify es todo menos música. Es un podcast, escuchar recitales, te lee libros. O sea, es la disrupción de la disrupción. Ahora, si vos te vas alejando de ese digital vortex, de ese ojo de la disrupción, vas pasando por industria, fintech, por ejemplo, está muy disrumpida, podés encontrar otras y al final a lo mejor vas a encontrar una utility, ¿no? Una transportadora de gas, una energía, etcétera. Ahora bien, no significa que están a salvo, porque sos una utility, nadie mañana va a poner una startup de venta de electricidad. Pero claramente, por ejemplo, yendo al caso de energía, está la ley esta de pro consumidor, o no sé cómo se llama, creo que es pro consumidor, o prosumidor, creo que se llama. Si vos generás energía en tu casa con un generador, paneles solares, etcétera, consumís y te sobra, la devolvés al sistema. Y de repente Edenor deja de vender menos. No tienen idea que José puso un panel y no le compra más. No tienen idea que Pablo puso un generador y no le consume más y le devuelve. O sea, Edenor está vendiendo menos, está siendo disrumpido. ¿Por quién no tienen idea? Por la startup de turno. En este caso nosotros. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Edenor o cualquier eléctrica es Spotify? No. ¿Tiene que hacerlo ya? No. Tiene 10 minutos más para prepararse. Lo que quiero decir con esto, hay un sentido de urgencia que te lleva a la adopción rápida de tecnología y esto, che, ¿lo hago ahora o espero un ratito? Tenés que ver vos en dónde estás parado, en tu industria, dónde está el agro, che, soy una fábrica de juguetes y tal vez puedo esperar un ratito. No, mirá, vos sos una fintech, un banco y una compañía de seguro y apurate. Entonces, ese sentido de urgencia depende de la industria en la que estés y te va a llevar a tomar una decisión de ser un early adopter o ser un follower. Mira, ¿sabes qué? Dejo que lo haga uno y ahí voy yo y voy aprendiendo. Ese es un análisis sectorial, si lo querés ver, que te va a llevar a qué tan rápido tengo que adoptar tecnología. Muy bien. Juanpi, ¿querías comentar algo? Sí, quería agregar una cosa con respecto a lo que estamos hablando que obviamente no es importante tener en cuenta cuando hablas un poco del timing, es que no podemos olvidar que de alguna manera muchos de los startups y toda esta revolución tecnológica y mucho del crecimiento y financiamiento que hubo casi por un periodo espectacular, casi, no sé, 12 años, 13 años, un poco cambió en el 2022. Y entonces, ¿y por qué cambió en el 2022? Y es que eh, de repente, o sea, el tema de venture, teníamos un momento en el cual el dinero y las tasas de interés eran tan bajas que el dinero era tan barato y el descuento un poco de valor futuro a valor presente era tan bajo que tuvimos un boom que eventualmente no lo vamos a seguir viendo ahorita, en mucha menor medida, no quiere decir que vaya a desaparecer, que permitió que de repente hubiera una gran cantidad de dinero que financiaba startups sin tener que mostrar prácticamente rentabilidad de modelos de negocios, que eventualmente tuviera que muy rápidamente mostrar la rentabilidad de la inversión de los productos que tenía. Y eso se dio hasta el 2022. Entonces, lo que vas a tener es que muchos de los startups que eventualmente competían con los incumbents podían casi de tú a tú generar una cantidad de compañías que hoy por hoy son enormes, pero de alguna manera de alguna manera se les subsidió un poco su baja rentabilidad durante un periodo largo. Eso no va a seguir ocurriendo en la misma medida que ocurría antes. Entonces,
eso también impacta y no podemos dejar de pensar de todo lo que está ocurriendo en los procesos sin tener en cuenta que el mundo cambió, no solo a nivel de las tasa de interés, que eventualmente impactaba mucho la disponibilidad de dinero en ese sentido, sino otros factores que eventualmente han hecho que geopolíticos y todo que están cambiando las cosas. Ni hablar de todo lo que Clarísimo. es. Pero obviamente no quiero, eso es obviamente complejizar la cosa, pero eso definitivamente es una cuestión importante para tener en cuenta. Es una variable importante. Sí, sí, Mm. total. Así que, no, bueno, la verdad que vamos a ir cerrando. A nosotros estos días para nosotros son súper importantes porque nos gusta ir mechando lo que es el negocio del agro con nuevas oportunidades y con desafíos, ¿no? Estamos todo el tiempo desde Adblick buscando cambiar para seguir creciendo. Así que tener dos oradores como ustedes, la verdad que es espectacular. Para ir respetando los tiempos, podríamos quedarnos un rato largo, pero ahí vamos a ir cerrando, aprovechando para invitarlos a ambos y para invitar a la audiencia a nuestro 13º encuentro de reflexión Argentina Visión 2040. Este año va a ser el jueves 26 de junio. El lema del año es Craneando la agroalimentación argentina, en busca del agregado de valor. Justamente viendo modelos de negocios, viendo cómo esto que vos decías bien, Pablo, en Adblick somos una compañía innovadora en el modelo de negocios eh, y a su vez ese modelo va disrumpiéndose con los fondos cerrados que hicimos en el 2019, con nuevas alternativas que estamos generando, integrándonos en la cadena de valor. No solo ya es un farming de 75.000 hectáreas, sino es un farming más insumos y no es solo una compañía de insumos con 6 sucursales y ya vamos por 3 compañías de insumos y vamos a ir por las 10 sucursales, 12 y eso va a traer 3.000 clientes y esos 3.000 clientes van a empezar a hacer originación y servicios y toda esta transformación el dato y lo que es esa capa de digitalización que estamos trabajando y que vamos a seguir profundizando con Experiment y es clave. Así que bueno, invitarlos para Argentina 2040, como siempre, a beneficio de Bisblick. Bisblick es la fundación que hoy tiene 188 becados, chicos de bajos recursos económicos y alto potencial que son los primeros universitarios de la familia, le damos las becas, les ponemos un tutor, el tercer año les ayudamos a tener salida laboral y bueno, y hoy ese proceso de identificar a esos chicos fue tan virtuoso que ya hace 5 años empresas nos están pidiendo armar los programas de inclusión social laboral. ¿Qué es esto? Tráeme 30 chicos que estudien tecnología y Accenture contrata a Bisblick para detectar esas chicas, becarlas, que después entren a Accenture. El Banco de Galicia, Unilever, eh, ArcelorMittal, digamos, Danone, un montón de compañías que están trabajando con la fundación como una ONG dando valor y servicios. No solo becamos a los chicos, sino que generamos inclusión social laboral y con eso que gana la fundación reinvierte en más becas para más chicos. Así que bueno, vamos por ahí. Muchísimas gracias Juan Pablo, Santiago, Francisco.